¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer un breve resumen de lo sucedido en el Mundial de Yu-Gi-Oh! De 2024. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. No se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Gracias a personas como el señor Luis Fernando Gámez Achicanoy, el señor Leandro Dello, Agustín Melero y Alejandro Hyde, es que estos videos son posibles, así que si existen sus posibilidades, consideren apoyarme para que estos videos sigan. El Mundial de Yu-Gi-Oh! En todas sus versiones, siendo el juego físico, Master Duel, Duel Links y Rush Duel, fue celebrado el pasado día 7 y 8 de septiembre. Este evento se celebró en Seattle, Estados Unidos y fue un evento cerrado a público. Al mundial llegaron 28 jugadores diferentes, usualmente estos son 6 jugadores de Europa, 8 jugadores de Norteamérica, 4 de Latinoamérica, 8 de Asia y 2 de Oceanía. No obstante, debido a múltiples problemas y polémicas, participaron unos cuantos menos de una región y muchos más de otra. El evento comenzó con 28 jugadores en un torneo de rondas suizas, y después de las 7 rondas, los 8 jugadores mejor clasificados iban a estar entrando a eliminación directa. Para el primer día del evento, para el día sábado, tuvimos las 7 rondas suizas y también la celebración de los cuartos de final o el top 8. Para lo que fue el día domingo, el día 2, tuvimos la semifinal y después la final del evento. Para todos los juegos del día 1 se contaron con 45 minutos para los juegos, para la semifinal con 55 minutos y para la gran final no había límite de tiempo, no obstante, se esperaba que los jugadores estuvieran jugando a un ritmo razonable. Para la lista de cartas prohibidas y limitadas para utilizar para el evento se tenían dos consideraciones. Lo primero es que por parte de OCG iba a estar legal el producto de The Infinite Forbidden y cualquier carta entregada después no iba a ser legal. Por nuestra parte, TCG no solamente aplica esta misma lógica, sino que las cartas originales que fueron entregadas durante el último año, ya que estas no están disponibles en OCG, tampoco se iban a poder utilizar. Lo otro y que sucede básicamente año con año es que se acaban fusionando las listas, esto es que cada una de las cartas se va a utilizar al menor número posible. Poniendo dos ejemplos de esto, Maxi está libre para OCG pero está prohibida para nosotros TCG, así que para el mundial no se puede acabar utilizando. El otro ejemplo sería Crossout Designator, OCG la tiene limitada y nosotros TCG no tenemos golpes sobre la misma, así que se tendría que estar utilizando a una copia. También en la lista se acaban golpeando múltiples cartas que tienen que ver con los puntos de vida, sea ganar nosotros o hacer que el oponente los pierda, pero no son todas las cartas que tienen este tipo de efectos. En pantalla estará apareciendo una imagen con la representación de las estrategias que tuvimos para el mundial. Fueron 8 estrategias diferentes, siendo Melodius, Labyrinth, Rescue Ace, Tenpai Dragon, Ritual Beast, Fire King, Snake Eyes y Jubel, destacando mucho el uso de motores para mejorar las estrategias, como de Diablo Star, de Sinful Spoils para las estrategias de fuego, los que utilizan monstruos de fuego de nivel 1 o el recién entregado Finn Smith. En el top 8 hubieron 5 estrategias diferentes y en semifinales tuvimos 2 Snake Eyes, un Jubel y un Fire King. La gran final se celebró entre Mark Solís utilizando Snake Eyes contra Rubén Peñaranda piloteando Jubel, y este último se convirtió en el campeón mundial para 2024. Les recomiendo ampliamente que ustedes mismos vean los duelos, es muy diferente el estar viendo un resumen, un reporte, al estar viendo cómo se acabaron desarrollando, sea a través de los canales oficiales o a través de las transmisiones y narraciones de sus creadores de contenido favoritos que estuvieran viendo y narrando el evento. Si bien la elección de los duelos a transmitir dejó mucho que desear, porque hay muy poca variación en lo que acaba siendo el juego competitivo tanto para TCG y OCG, se acaba demostrando mucho el nivel de poder de las estrategias, la increíble calidad de los jugadores y también algunos aspectos que podrían llegar a ser importantes para el futuro de TCG. No hablaremos sobre Master Duel, Duel Links ni Rush Duel, revisen otros canales para tener este tipo de contenido, y habiendo mencionado la información general, vamos a mencionar algunos puntos importantes. Primero, para las estrategias que se llevaron al mundial, había 3 claros candidatos, incluso en el video que hicimos previo al mundial, mencionando la lista, cuáles serían los mejores candidatos y algunas otras consideraciones, mencionamos que había 3 estrategias que eran bastante obvias que pudieran llevarse el campeonato. Esto incluso se acabó reflejando en el torneo, 22 de los 28 participantes llevaron este tipo de estrategia. Incluso en la misma presentación del evento se estaban mostrando estas 3 estrategias, así que había demasiadas razones para creer que una de estas 3 estrategias sería el campeón mundial. Ciertas estrategias se esperaba que tuvieran una mejor o peor representación y hay muy buenos motivos para por qué lo hicieron y por qué no. Primero, por la parte de Snake Eyes, ya lo hemos visto con básicamente el último año para OCG. Esta estrategia no ha dejado de ser el deck más dominante, se le han estado dando golpes de forma consistente y estos siempre encuentran la forma de poder estar conllevando esto. Se estando utilizando otras cartas a mayores números que, si bien no acaba siendo tan potente ni consistente como la primera versión, todavía puede acabar jugando, o el utilizar cartas de soporte que aparecerán a futuro para poder estar conllevando los golpes, y se acabó reflejando. Snake Eyes fue de forma consistente el mejor deck del mundial, el más representado.
Si bien no acabó siendo el ganador, sí fue el que más se acabó viendo y tenía muy buenas razones para ello. Por la parte de Yubel, lo hemos mencionado en múltiples videos y también quedó bastante claro en el mundial. Yubel de forma consistente es el deck más potente del formato. Si por alguna razón no hay interrupciones y siempre y cuando no acabe robando las cartas incómodas, los campos que puede llegar a presentar Yubel son básicamente imposibles de vencer. Incluso vimos múltiples demostraciones en el mundial en el que pudieran jugar sobre 1, 2, 3, 4, 5 interrupciones. Esto es algo increíble de decir considerando que Snake Eyes tenía esta capacidad o tiene esta capacidad, pero evidentemente mermada por los golpes. Y muchos creían que Yubel no iba a tener tan buena representación porque no tiene las piezas idóneas como lo son las dos fusiones originales que fueron entregadas para nosotros TCG, pero sea por la calidad de los jugadores, por las construcciones y más, estas fusiones no hicieron falta en la mayoría de duelos y Yubel de nuevo sí tiene la gran problemática de que utiliza muchas cartas incómodas que pueden trabar muchas manos. Cuando estas no se acaban robando, se acaban buscando a través de los combos. Es impresionante lo que puede hacer. Por la parte de Tenpai Dragon era otro de los grandes candidatos, pero por la forma en que llegó al mundial no pudo acabar recibiendo más cartas de soporte. Si bien en el siguiente set Rage of the Abyss no acaba recibiendo algo que le pueda acabar mejorando su uso, sí hay una carta genérica que le hace mucha falta, que es el Mulcharmy Fuwaros. Esta carta da robos por cada vez que el oponente invoca desde el extra deck o desde el main deck. Esto sumado a Maxi es la razón de por qué Tenpai Dragon todavía acaba siendo tan dominante para OCG, pero estas dos cartas no estaban disponibles para el mundial, así que si bien Tenpai todavía logró llegar al top 8, evidentemente no iba a tener tan buen resultado como se hubiera esperado. Los demás decks elegidos, y sin que podamos estar viendo los juegos, solamente se puede estar adivinando de por qué no tuvieron tan buena representación o mejores resultados. Pudo haber sido un mal recorrido, que los decks del oponente eran mucho más potentes, un tanto de fortuna, que ciertas estrategias están golpeadas por parte de OCG o que en una combinación de las listas no acaban teniendo tanto nivel de poder. Así que si bien no podemos tener por completo la razón de por qué o no tuvieron un mejor o peor resultado, hay muy buenos factores que lo pueden explicar. Hay muchas estrategias que tienen un muy buen nivel de poder que no aparecieron en el mundial y que otras sorpresivamente sí lo hicieron. Como ejemplos claros, Memento no tiene ningún golpe y es un deck que muchos jugadores no saben cómo opera. Este está a máximo poder, puede utilizar las cartas de Fiendsmith, así que hubiera sido interesante poder estarlo llevando al mundial. Del otro lado, Fire King es una estrategia que desapareció hace mucho, incluso tiene golpes en OCG, por lo que no parecía un candidato idóneo e incluso pudo llegar al top 4. Las cartas que se fueron prohibidas en la lista de cartas prohibidas ilimitadas más reciente para nosotros TCG fueron increíblemente protagonistas. Si bien algo como el Hot Red Dragon King Calamity no fue protagonista porque no se llevó ninguna estrategia que lo pudiera llegar a utilizar, las otras cartas como Beatriz, Lady of the Eternal, Fiendsmith Lágrima, Apollos Above the Goddess tuvieron demasiado protagonismo. Si la lista de TCG se hubiera entregado un poco antes y si se hubiera considerado para este evento, muy seguramente hubiéramos visto mucha más variación y hubiera sido más interesante. Desafortunadamente no acaba siendo el caso, pero viendo lo problemáticas que fueron muchas de estas cartas o lo decisivas que llegaron a ser para muchos duelos, esto acaba dando muy buenos augurios que para el formato de nosotros TCG que está a punto de desarrollarse, no vamos a tener estos problemas. Muchas cartas utilizadas en el mundial pusieron mucha presión en el oponente, dieron muy buenos resultados o incluso nos dan una buena idea de qué tan problemáticas podrían llegar a ser para el futuro, considerando los movimientos en la lista o de nuevo la exposición que tuvieron en el mundial. Solamente mencionando algunas, primero tenemos a Nibiru. Básicamente en todos los juegos que un jugador pudo llegar a tener Nibiru en mano, ponía demasiada presión al oponente. Evidentemente la calidad de los jugadores ayuda a esto, se utilizaron en los puntos más críticos, haciendo el mayor daño posible, así que esta carta no es la carta definitiva del todo, pero hay que recordar que para el mundial todavía estaba Apollos Above the Goddess legal. Esta es una carta que previene el uso de esta hand trap y para nuestro formato ya no va a estar legal, así que todas las estrategias tendrían que ser vulnerables a Nibiru, y si para el mundial acabó haciendo estragos para nosotros TCG que no tenemos la protección de Apollousa, entonces simplemente va a ser mucho más fuerte. Debido a que la exigencia de juego actual pide utilizar tantas hand traps y que básicamente todos los combos se puedan realizar con solamente una carta, el uso de Fantastical Dragon Phantasmaze se acabó incrementando. El poder invocar en la aparición de los links, a veces incluso pudiendo esperar a que haya 2 o 3 cuerpos para poder invocar,
generar una carta adicional y en el proceso corregir la mano o poder excavar por más hand traps acabó dando muy buenos resultados, así que también es otra carta a considerar. Los Bestials pusieron muchísima presión y esto es importante por dos puntos. Lo primero es que acaba siendo bastante obvio, el motor más potente y genérico que tenemos en el juego siendo Fiendsmith es de atributo de luz y hay múltiples puntos en los cuales con solamente activar un Bestial se puede acabar desactivando. Encima podemos tener algunos otros efectos como de Druid's Worm para meterse con el campo del oponente, Magnum Hood para poder tener la búsqueda o Bolt Rake que si tienen otra carta incluso puede acabar condicionando un poco lo que hace. Lo otro y que pone los reflectores de qué tan potentes son todavía estas cartas es que 4 de los 5 Bestials están limitados para OCG. Y se acabó reflejando en los números, que a pesar de que no se pudieran llevar tantas copias, cuando alguno de estos acababa resolviendo era crucial para poder estar deteniendo el juego del oponente. Y la última carta fue Mulchar Mi Purulia. Esta es la hand trap más reciente entregada para nosotros para poder estar generando robos. Esta no acaba afectando del todo considerando que hay muchas estrategias que pueden estar jugando alrededor, no se tienen que estar haciendo tantas invocaciones, pero los puntos en los que fueron usados y por los jugadores que vimos acabó siendo crucial. Muchos jugadores decidieron no acabar cayendo en el juego de esta carta y acabaron pasando turno. Otros jugadores optaron por utilizar combos no óptimos pero estar dando la menor cantidad de robos posibles y tuvimos muchas repercusiones de esto, el no poder utilizar tantos cuerpos, no poder invocar a Polosa, ser vulnerables a Nibiru, todo esto reflejando que Mulchar Mi Purulia es una muy buena carta, pero sobre todo haciendo que la siguiente versión que es Fulguaros que nos aparece para Rage of the Beast es mucho más genérica y mucho más potente, así que si Purulia acaba siendo esencial entonces Fulguaros simplemente va a ser espectacular. Y hasta cartas que serán problemáticas a futuro por ser sustitutos directos. Vimos que Labyrinth estuvo utilizando Power Sync Stone, una carta de tipo Floodgate, que sea porque los Floodgates más directos y populares ya están golpeados o si estos llegaran a irse prohibidos, todavía hay otras muy buenas opciones para poder condicionar al oponente y no sería difícil que esta también pudiera llegar a entrar en la lista en algún punto. Mencionado la parte de Fiendsmith, el mundial acabó demostrando que es el mejor motor que tenemos. Si bien no acabó siendo crucial, no es como que activar el efecto de Engraver o de Tract pudiera dar la victoria de forma automática, se acabó desbalanceando muchos juegos o sobre todo se acabó notando porque muchísimas estrategias que no lo utilizaban en primer lugar sí lo acabaron llevando, estrategias como Rescue Ace y Labyrinth y de nuevo considerando que no tiene restricciones y que muchas otras estrategias no tienen restricciones, entonces el uso de este solamente se va a hacer más importante a futuro. A esto también hay que recordar que tenemos ya prohibido Lágrima, por lo cual tenemos que encontrar nuevos planes de juego para poderlo explotar. Y por último, ya que la lista para TCG fue entregada hace un par de días, no podemos esperar que se vean reflejados los resultados del mundial para nosotros, mucho más teniendo en mente el campeón mundial actual. Yubel ya está golpeado para nosotros TCG, perdieron 2 copias de Opening of the Spirit Gates que le reduce la consistencia más no la potencia, pero esto podría llegar a tener resultados importantes. No obstante, no hay que olvidar que los resultados del mundial, si bien acaba siendo para un fin de semana, para un torneo específico, y no tendrían que estar repercutiendo en lo que es el juego, hemos visto en múltiples ocasiones que esto acaba provocando golpes que no se hubieran tenido que dar. Lo vimos para el mundial de dinosaurios, básicamente deshaciendo el deck antes de que pudiera aparecer para nosotros TCG el año pasado, y con todas las listas que vimos tampoco podemos descartar que las cartas dragón que entraron en la lista no pudieran ser por el mundial, así que cualquier cosa pudiera llegar a pasar. Hablando un poco sobre lo que fue el evento, hubo muchas mejoras considerables recordando lo que vimos el año pasado. Se había mencionado que estaban en los backrooms en un lugar bastante extraño, ahora todo el mundial sucedió en el mismo punto. El año pasado se mencionaron los mats de papel, esta vez sí se dieron mats incluso exclusivos por participación, así que sí hubo mejoras de consideración, pero considerando la magnitud del evento no acabó siendo tan impresionante. Hubo anuncios importantes pero no algunos que se esperaban, se mencionó que Duel Links iba a tener un nuevo mundo, se confirmaron más detalles del poder estar trayendo juegos de antaño a la era actual, pero no tuvimos anuncios para TCG, no vimos anuncios para Master Duel. Muy seguramente estos anuncios se van a hacer a final de año en el Jump Festa, que es la celebración y momento en el cual usualmente tenemos los anuncios más importantes, pero también, y como lo mencionamos el año pasado, esto dejó que desear. Otro punto positivo es que hubo múltiples juegos en transmisión, teníamos la mesa principal y otra secundaria en la cual estaban intercambiando qué se acababa mostrando, incluso había cámaras móviles que acababan mostrando un tanto de algunos otros juegos, si bien no con la calidad y detalles de las mesas principales, esto también se acabó agradeciendo. Desafortunadamente hubo muchos problemas y errores con la transmisión, siendo un evento en vivo es casi imposible que no pueda haber alguna circunstancia que se acabe notando, pero
considerando que era el mundial el evento más importante del año, sí hubieron muchos detalles negativos. Fueron pocas, pero hubo jugadas ilegales de las que no se hizo nada al respecto. De esto siempre se dice mucho alrededor, pero siendo un evento tan importante, tan cerrado, con básicamente un juez o incluso a veces jueces múltiples para una mesa, y que todavía con esto hayan sucedido estos errores, acaba siendo otra problemática. Lo siguiente que ya habíamos mencionado es que esto fue un evento cerrado. Si bien no cualquiera va a tener la posibilidad o las ganas de estar asistiendo, dependiendo de dónde se esté desarrollando en múltiples circunstancias, sería un gran atractivo que se pudiera ir, participar de alguna forma, tener mercancía única o tener el hito de haber estado asistiendo. Pero para lo que tuvimos de este mundial fueron solamente los torneos con el formato en cada una de las tiendas oficiales. No hubo nada relacionado a los 25 años del juego. Esto es el segundo año al hilo que se siente como una ausencia, y si bien no tenemos idea de en qué punto van a acabar los 25 años del juego, la celebración, y bien podríamos estar viendo esto para el tercer año, sigue siendo otra ausencia. Desafortunadamente las reglas de tiempo fueron otra vez protagonistas, tanto el estar utilizando el efecto de lágrima para poder hacer daño al oponente, y que no importa que no pudieran estarle dando la vuelta al duelo, o aun cuando un jugador con mucha habilidad, con muchos recursos, pudiera estar desarmando y pasando sobre campos impresionantes, por las mismas reglas, el no poder estar cambiando de fase le acaba dando una derrota a un jugador que de otra forma se hubiera merecido una increíble victoria. Por último, los jugadores de TCG se acabaron llevando otra vez el mundial. Del top 8 llegaron 2 jugadores de UCG, para el top 4 solamente llegó un jugador de UCG, y la gran final fue solamente entre jugadores de TCG. El año pasado se cuestionó esto considerando que fueron todos jugadores de TCG, y se mencionaron varios elementos: el hecho de que dependen demasiado de Maxi para poder estar jugando o frenando los campos, que no están acostumbrados a las reglas de tiempo, y si bien no se tiene una razón definitiva, el hecho es que TCG se lleva otro mundial al hilo. Hay muchas más virtudes y problemas que se pueden señalar, pero va a depender mucho de su percepción. Muchos jugadores celebraron el hecho de que hubiera 3 transmisiones diferentes para poder estar viendo el juego que interesaba, pero al mismo tiempo, si están interesados en básicamente todo lo que tiene que ofrecer el juego, es casi imposible el estarlo viendo todo. Otro punto, como el número musical con el cual se acostumbra a abrir el segundo día, que esto agrada a muchos jugadores, a otros no les acaba gustando, decisiones de qué mostrar, qué no mostrar, los tiempos y más, pero de nuevo, esto ya va a depender mucho de cada uno. En lo personal fue un mundial agradable de ver. Destaco mucho el que pudiéramos ver muchos juegos, considerando que en otros años vemos muy pocos, o una vez que se acaba terminando un juego no tenemos más detalles, pero en definitiva hay muchos más puntos a favor y en contra que se pueden mencionar. Lo importante de este mundial es que sí hubo mejoras considerando lo que vimos el año pasado, pero al mismo tiempo es el mundial, el evento más grande, los 25 años del juego, y que esta fuera la celebración se sintió bastante pequeña. Hay algunos otros elementos que le ponen mucha más presión a este evento: el cómo celebran otros juegos los mundiales, la lista para este evento, y que se notaba que íbamos a tener 3 candidatos claros, la elección de las transmisiones, polémicas múltiples que hubo en las semanas antes de la celebración del mundial, el tema de los premios, los jugadores profesionales, demasiado ruido alrededor del mundial y algunos factores más. Listas diferentes, algunas tomas de decisión lo hubieran acabado haciendo un evento mucho más espectacular, pero como siempre, esto va a depender mucho de la opinión de cada uno de ustedes. Lo importante es que tuvimos la celebración del mundial, esto termina el año por completo y estamos próximos a empezar la carrera para ver qué va a suceder con el siguiente año, que como lo mencionamos con Mulcharmy Fuwaros y muchas de las cartas que estaremos viendo que aparecen en los siguientes meses van a ser las cartas decisivas, y quién sabe qué tanto acabe sucediendo para el mundial de 2025. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les pareció el mundial, tanto el evento, los decks utilizados y los resultados. Si llegaron a ver el evento, dónde y con quién lo vieron, y en general qué les pareció el mundial de Yu-Gi-Oh de 2024. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, así como en el segundo canal de transmisiones. Y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Y nos vemos en la siguiente.